nuestro primer tema. Es un tema que muchas veces hemos tocado, que es el tema de nuestra salud cardiovascular. Muy importante. Se ha realizado un congreso, el Congreso Nacional de Cardiología, el 40º Congreso, se llaman 40, ¿no? Organizado por la Federación Argentina de Cardiología. La enfermedad cardiovascular arteriosclerótica empieza a gestarse antes del desarrollo de la diabetes tipo 2. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo vamos a hablar con un colega, el doctor Matías Fernando Arrupe. Perdón, estoy equivocado en las fechas. El congreso ya se hizo. Yo estaba pensando, porque estoy atrasado un mes, miren. Seguramente el doctor se está riendo. Estoy atrasado un mes, el congreso ya se hizo, estamos en el mes de junio. Claro. Así que sí, ya estamos. Doctor Fernando Arrupe, ¿nos está escuchando? Sí, ¿cómo te va, Marcelo? ¿Qué ¿Cómo tal? estás, Carmen? ¿Qué Ahora, tal? desorientado un poco, Matías, desorientado porque todavía estoy pensando que estoy en el mes de mayo, por eso. Nos pasa a todos, quédate Sí. tranquilo que nos pasa a todos. Pasan los días volando. A ver, Matías, contame un poquito para nuestros oyentes, ¿sí? Sí. Un poquito explicarle qué es la enfermedad cardiovascular arteriosclerótica y qué relación existe entonces con el diabetes tipo 2, que sabemos que la diabetes, la llamada diabetes del adulto, ¿no? La diabetes que se produce a cierta edad de la vida y no por déficit de insulina. Contame un poquitito esto, Matías. Bueno, exactamente. Mira, la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, para ponernos un poquito en contexto, tengamos en cuenta que a nivel mundial es la primer causa tanto de enfermedad como de muerte. Seguimos siendo nosotros los que hacemos cardiología, nos seguimos poniendo mal, porque seguimos estando primeros en el podio como primer causa de mortalidad. Básicamente es lo que todos conocen, que se comienzan a generar placas de colesterol en las arterias, ya sean del cerebro, del riñón, del corazón, y estas placas de colesterol empiezan a avanzar de tal manera que llega un momento en que ocluyen completamente la arteria. Ajá. Y eso básicamente lo que hace es poner un stop a la circulación de sangre y genera mucho daño en los órganos a los cuales esas arterias llevaban la sangre, ¿no? Entonces, si ese órgano es el corazón, van a producir un infarto agudo de miocardio. Un infarto agudo, que, claro. con todo lo que eso conlleva, ¿no? Y si es el cerebro, va a producir un accidente cerebrovascular. Claro. Que claramente cuando a uno nos dicen esas palabras, se nos pone piel de gallina, ¿no? Y sí, se nos paran los pelos. los vellos. Exactamente. Nos ponemos muy nerviosos. Sí. Entonces tenemos, ahora, en este congreso se habló de que la diabetes, supongo, agrava la situación, pero que es como que se agrega, ¿no? Es decir, que ya teníamos la enfermedad y encima aparece la diabetes. Mira, en este fue un congreso muy lindo, lo desarrollamos desde el jueves hasta el sábado pasado, estuvimos en Mendoza, 6.006 cardiólogos participaron de él. Qué bárbaro. 55 invitados extranjeros desde España, Inglaterra, fue un congreso muy, muy grande. Y sí, lo que seguimos llegando a la conclusión de que, bueno, tenemos un gran referente mundial que es Valentín Fuster, trabaja en Nueva York, y él dice, imagínate que la enfermedad cardiovascular arranca o se inicia entre los 6 y los 10 años. Wow. Bueno. Impresionante. Entonces, cuando nosotros llegamos y cuando nuestro paciente llega a nuestro consultorio, imagínate la tardanza que tenemos. Tenemos casi 20 años de delay entre el inicio de la enfermedad y donde nosotros lo tomamos a nuestro paciente. Ajá. Básicamente es porque todos nuestros hábitos o los hábitos de vida que estamos teniendo actualmente en este mundo tan atareado que vivimos, afectan demasiado a la salud cardiovascular. Claro. Básicamente la mala alimentación, el estrés, el sedentarismo, el tabaquismo, todos inclusive la alteración, claro, la alteración de
las bacterias que tenemos en nuestro intestino, que se llama microbiota, Ajá. todo eso influye y genera una inflamación generalizada que empieza a generar estas plaquitas de colesterol que terminan ocluyendo nuestras arterias. Claro, tenemos Después, entonces... Sí, contame, Matías, sí. Después de todo ese proceso que lleva años claramente de desarrollo, vienen el resto de las enfermedades. Pero lo que nosotros necesitamos y tenemos que hacer hincapié es que son los hábitos de vida los que empiezan a enfermarnos. Claro. No entender que, porque tengo diabetes ahora tengo un riesgo mayor. No, tengo un riesgo porque no hago ejercicio, porque fumo, porque no duermo bien, porque altero mi ritmo circadiano, porque como comidas que no debo. Claro, ¿Me explico? Ahí empieza nuestra enfermedad cardiovascular. El problema, Matías, el problema es que esto empieza a los 20 años, es decir, los chicos que se llenan de hamburguesas con 20 kilos de grasa y claro, a los 20 años no se dan cuenta, ¿no? Pero después cuando llegan a los 40, de hecho, 50... Nosotros somos como padres, como abuelos, somos grandes culpables porque los niños a los 6, 10 años empiezan ya cuando uno les muestra un alfajor o una manzana, generalmente eligen el alfajor. Cosa que esto claramente nos va a potenciar las posibilidades de que esos niños a la larga desarrollen enfermedad cardiovascular. Claro. Por eso es muy importante que lo entendamos así. La enfermedad cardiovascular empieza en la niñez, no en la etapa adulta, porque en la etapa adulta generalmente llegamos a la cola de los sucesos y no al inicio de los mismos. Claro. Y el estrés influye muchísimo, ¿no? Ni hablar. Porque en estos últimos 5 años seguramente aumentaron mucho de todas estas enfermedades, ¿no es cierto? Por supuesto. Por eso, y sobre todo en los países que tienen bajos y medianos recursos, por ahí los que tienen mayores recursos, eso está un poquito cambiándose o se están igualando las primeras causas de morbimortalidad con el cáncer, por ejemplo. Pero en los países de medianos y de bajos ingresos, en donde vivimos una vida muy alterada, donde necesitamos tener 3 o 4 trabajos, donde no llegamos a fin de mes teniendo trabajo, básicamente, entonces son muchas cosas que influyen desde el punto de vista del estrés. Sí. A ver, Matías, ¿qué pasó en la pandemia? ¿Empeoró la cosa? ¿Qué conclusiones se pueden sacar de haber estado 2 años ahí encerrados? Y bueno, tal cual. Y con preocupaciones. Básicamente uno entiende que en ese momento era un desconocimiento total, ¿no? A lo que nos enfrentábamos. Entonces las medidas que se tomaron fueron lo más rápido posible y tratando siempre del bienestar de la población. Claro. Sin embargo, hoy, teniendo el diario del lunes, porque en ese momento no lo sabíamos, pero básicamente lo que hicimos fue encerrar a las personas en sus casas, no dejarlos hacer actividad física, librarlos a la comida no la más saludable probablemente. Eso incrementó el peso de la población, eso incrementa el estilo de comida también, no hacían ejercicio, por supuesto que tampoco se hacían los controles necesarios, por lo cual seguramente incrementó. Entonces fue todo un combo que nos llevó a que en esos 2 años se incrementaran mucho los sucesos, aunque no todos eran evaluados de la misma manera, porque habían muchos decesos por la causa del COVID mismo, ¿no? Era muy difícil a veces diferenciar las cosas, pero sí claramente empeoró algo que ya está mal. O sea, de hecho la Organización Mundial de la Salud lo que pretende es que en los próximos años nosotros logremos bajar este índice de tanta enfermedad cardiovascular. Y esta pandemia lo que hizo fue retrasar esta perspectiva de la Organización Mundial de la Salud. No vamos a llegar claramente a los objetivos. Pero seguro que no, aparte, el tema es que yo creo que es una especie de lucha, ¿no? Entre lo que nosotros, yo concuerdo con vos 100%, y contra las empresas que fabrican
alimentos con mucha grasa, las bebidas alcohólicas, las hamburguesas, etcétera, etcétera. Es una pelea que yo creo que es bastante desigual, ¿no? Sí. Y los jóvenes, como dijiste vos, se inclinan por eso. Antes de comer una comida saludable van a ir a comerse una hamburguesa con jamón y queso ahora tienen un poquito más de conciencia sobre el tema. Es muy interesante lo que estás marcando, porque esto también habla de las estrategias que podemos implementar, ¿no? Claro, tal cual. La estrategia que utiliza en el consultorio tiene poco impacto a nivel poblacional. Obvio. Sin embargo, cuando hablamos de políticas públicas son las que sí pueden ayudarnos y generar un impacto más generalizado en la población. Por eso que se fomente la utilización de la bicicleta para ir al trabajo, que hay lugares en el mundo en donde aquellos que van en bicicleta se retiran una hora antes o tienen más días de vacaciones, aquellos que no fuman tienen menos horas de trabajo. Creo que deberíamos, en Holanda, por ejemplo, todos andan en bicicleta y eso influye exponencialmente en la salud de la población. Entonces, es importantísimo lo que estás diciendo, porque más allá de lo que uno puede hacer en el consultorio, es necesario que existan políticas públicas que nos ayuden a que este flagelo disminuya, porque de lo contrario, insisto, nosotros podemos poner unos granitos de arena, pero nunca vamos a llegar a la extensión que generan las políticas públicas. Claro. Una cosa, ¿se ha hecho algún estudio comparativo de un país alegre a un país preocupado? Por ejemplo, yo recién vengo de España y cuando llegué acá me di cuenta de la diferencia tan terrible que hay de ver allá a la gente feliz y acá ver a la gente tan preocupada. ¿Se hizo alguna vez estudios comparativos? Perdón. Sí, adelante, Matías. Reestudiado que el estado de ánimo influye exponencialmente en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Claro. De hecho, la American Heart Association en abril del año pasado recomienda como parte del estilo de vida que tengamos, inclusive psicológicamente nosotros, que tengamos sensaciones positivas, nos invita a realizar mindfulness. Estamos hablando de la American Heart Association, o sea, es una asociación del corazón específicamente, no es un médico específico que leyó un artículo específico, sino que es una sociedad de cardiólogos o de médicos que proponen que nosotros tengamos buenos pensamientos, que tratemos de evitar la depresión en la población y que inclusive hagamos mindfulness, porque está demostrado que tiene beneficios. Así que sí, claramente el estado de ánimo de la población influye en el tipo de enfermedades y en la cantidad de enfermedades de esa misma población. Claro. Es decir, Matías, que es fundamental esto, es fundamental la prevención. Yo estaba pensando también en la educación alimenticia, ¿no? Empezar con los chicos chiquitos en las escuelas, ¿no? Sí, todo. Es cierto que la situación económica a veces hace que la gente compre en realidad lo más barato más que lo más saludable, pero creo que tendría que ir por ese lado también, ¿no? Sí. Y el Estado. Sí, creo que ese es el mensaje, que intentemos por el bienestar de los que nos siguen y de nuestros nietos y de nuestros hijos, que son lo que más queremos en el mundo, que nosotros entendamos que somos parte de esa prevención, no que dejemos por una cuestión de quedar bien o de ser el mejor, porque básicamente a los niños el mejor es el que le da el alfajor. Claro. Pero en estos casos creo que tenemos que preponderar sobre todo el bienestar de esos niños, porque si no, en serio que es muy complicado. De hecho, ya sabemos, estamos midiendo el índice de masa corporal en nuestros niños y claramente hay cada vez más obesidad. En Inglaterra, por ejemplo, 5 de cada 10 niños tienen obesidad. En Inglaterra, que es un país del primer mundo. Sí, tremendo. En Argentina, 6 de cada 10 adultos
tiene obesidad. 6, tiene problemas de sobrepeso. Sí. De esos, hay muchos que tienen sobrepeso y algunos que tienen obesidad. Claro. Pero hacia eso vamos, y las tendencias hacia el 2035 señalan claramente que esto va en aumento, tanto en hombres como en mujeres, como en niños y como en niñas. Entonces, es importante que entendamos que también la obesidad o el mal comer, insisto, ese cambio de las bacterias en nuestro organismo que depende de lo que comemos, claro, también genera inflamación, también genera aterosclerosis y genera infarto, ACV y todo lo que estamos hablando. Matías, un poquito ya para ir terminando, contame, me están preguntando acá los oyentes, ¿cuándo una persona, digamos, entre comillas, sana, debería comenzar a hacerse sus controles clínicos, cardiológicos? ¿En qué momento de la vida convendría? Mira, lo que dicen, ¿qué pasa con esto? Es un poco complejo el tema, porque lo que nos dicen las guías que uno lee es que a partir de los 40, 45 años, que es lo que estamos viendo en la actualidad, que tanto diabetes como hipertensión arterial, como sobrepeso y obesidad, no arrancan a los 40 años, están arrancando a los 15, 18 años. Entonces, por ahí lo que tenemos que hacer es empezar a desviar la curva y empezar a intentar evaluar a nuestros pacientes desde edades más tempranas, porque si no, insisto, vamos a llegar tarde. Y no es lo mismo tratar una enfermedad ya instalada que prevenir de que se produzca la enfermedad. Correcto. Listo. Me suenan también los pediatras, entonces, diciendo educación alimentaria a los chiquitos, porque los pediatras van a ver esa obesidad infantil. Así que... Y controles. Matías, te agradezco mucho tu tiempo, excelente tu relato. Nos contaste muy bien esto que pasó en el Congreso, y más que todo, no es un programa de información y de prevención en salud, para que nuestros oyentes estén al tanto de esto, de la importancia de estos controles, de saber que la dieta, el ejercicio, el peso adecuado, todo eso va a hacer que nuestra vida sea mucho mejor y más prolongada seguramente. Así que muchas gracias, Matías, por tu tiempo. Muchas gracias. Por favor, el agradecido soy yo, y lo que ustedes hacen básicamente es lo que necesitamos, expandir el conocimiento, porque hoy con lo que tenemos en las redes sociales, en Google, por ahí uno se pierde o evalúa cosas sin un fundamento científico valedero. Claro. Entonces, por ahí nosotros necesitamos tener voz para comentar estas cosas, para que la población en general se entere con fuentes un poquito más reales y con más sustento. El agradecido soy yo. Fuentes calificadas, y te digo, Matías, a tu disposición, si algún día querés difundir algo, algún trabajo, siempre, creo que tenés el teléfono de nuestra productora, siempre los micrófonos de nuestro programa van a estar abiertos para vos. Obvio. Un gran abrazo. Bueno, perfecto, y lo mismo digo, yo estoy disponible para ustedes cuando necesiten. Gracias. Un abrazo enorme a los dos. Muchas gracias. Gracias, Matías. Vos sabés que lo que hablábamos del estrés y de todo, yo no creo que te pase a vos, pero en el consultorio el 80 o 90% de los pacientes vienen con problemas que les origina el estrés, como reflujo y